Entonces, como corresponde el día de hoy, vamos a hablar con relación a lo que venimos, la línea que venimos hablando de los días de Elías, en este caso con lo que corresponde a la guerra entre profetas. Y el día de hoy veremos lo que corresponde a los profetas impíos. Ese sería el tema que tocaríamos. Así que vamos a orar para poder dar inicio. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, bueno eres y justo eres, amado Padre. Dirígenos hoy para poder alabarte y glorificarte y amarte y respetarte con todo el corazón. Dirígenos para poder serte fieles y andar a la luz de tu palabra y quitar toda la cosa abominable que haya en nosotros para poder presentarnos delante de ti como obreros santos y puros y como hijos agradables delante de ti. Provéenos de entendimiento, provéenos de tu revelación, provéenos de tu gracia y ayúdanos para que el enemigo no nos quite las semillas, sino que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en tu misericordia y en tu presencia. Te damos las gracias, amado pastor, por todo tu buen amor, por toda tu gracia y por toda tu fidelidad. Gracias por amarnos y sostenernos el día de hoy. Gracias, amado Padre. Amén. Amén. Ok, como mencionábamos, tenemos el tema del día de hoy que es la guerra entre profetas y los profetas impíos. Vamos a siempre tomar el punto de Efesios 6:12 que venimos hablando, que ahorita lo vamos a leer, porque esto es muy prioritario conforme a todo lo que estamos leyendo. Dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo a repetir, este versículo es muy importante, ya que el enemigo puede influenciar tanto a personas que son verdaderas como falsas. Y alguien preguntará por qué puede el enemigo influenciar a personas que son verdaderas o ministros verdaderos. Porque la Biblia dice que hay que estar atentos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y también que la palabra nos enseña que el que esté firme, mira que no caiga. Entonces, por esa razón, tenemos que tener mucho cuidado. Alguien, no necesariamente porque alguien sea verdadero, no puede cometer errores. Ya mencionamos el caso de Pedro, cuando Pablo prácticamente lo exhorta a que deje la hipocresía, porque también estaba afectando a muchos, entre ellos también a Bernabé, y prácticamente él ya era un apóstol del Señor Jesús, ejercido en años, porque la idea de la carta de Gálatas no fue algo que se dio en los primeros días, luego del Pentecostés, sino que fue ya, si no estoy mal, creo que fue en el año, más o menos dicen que fue la carta de Gálatas, se escribió como en el año 50, 56, más o menos después de Cristo. Entonces ya llevaron años de ministerio, ya llevaban madurez y algunas otras situaciones. Entonces él se pudo haber descuidado, el enemigo lo pudo haber influido y pues deja el apóstol Pablo registro de ello en la carta de Gálatas. Entonces, por esa razón hemos también hablado de la guerra entre profetas, en el sentido de que el enemigo también puede agarrar a profetas verdaderos porque se descuidaron, porque fallaron por alguna causa, por ciertos tiempos, ya sea por segundos, inclusive por minutos, horas, meses o años. Eso dependerá de la gravedad del ataque o de algunas otras características. Por eso hemos venido hablando de la guerra entre profetas, 1 Reyes 18-19, vuelvo a repetir, basado en lo que corresponde a los días de Elías. ¿Por qué basado en los días de Elías? Cuando Jesús menciona en Lucas 14, pero en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, si no estoy mal, más o menos el 22 y 23, Jesús es el que habla acerca de los días de Elías. Él es el que da esa noción de forma de hablar de días de Elías. Ya mencionamos anteriormente que cuando se habla de días, no estamos hablando únicamente solo de Elías, sino que también la Biblia en el Antiguo Testamento habla, por ejemplo, como en los días de Abraham, como en los días por ejemplo, creo que era de José. Entonces habían marcados tiempos, en este caso, pues Jesús menciona los días de Elías, que iba a ser enviado a una ciudad a Sarepta de Sidón, es decir, iba a ser enviado a los gentiles. Por eso que los judíos en ese momento se enojaron con Jesús y lo echaron fuera. Es decir, no se enojaron porque dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo había ungido, sino que se enojaron con Jesús porque estaba él anunciando de que Elías iba a ser enviado a los gentiles. También Jesús, cuando baja al monte de la transfiguración y los discípulos le preguntan acerca de Elías, Jesús menciona de que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y luego eso vendrá al final. Entonces, antes de que venga el día grande de Jehová, va a venir va a venir Elías. Pero ya mencionamos con relación a Juan el Bautista que estos días de Elías, o que el Elías que habría de venir no iba a ser el Elías físico,
necesariamente, sino que iba a ser el espíritu y poder de Elías en este momento, que cuando se menciona con relación a Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, cuando habla que vendrá con el espíritu y poder de Elías, cuando se profetiza acerca de Juan el Bautista, claramente Jesús dice que vino Elías y no lo reconocieron. En este caso es que estaba ahí Elías, es decir, Juan el Bautista con el espíritu y poder de Elías, pero no identificaron que era él. Entonces eso nos da a entender que no necesariamente es que Elías físico va a venir, sino que en el final de los tiempos va a venir un derramamiento sobre muchos, ya no será una sola voz que clama en el desierto, sino que muchas voces que claman en el desierto, porque la idea es preparar el camino para el Señor Jesús. Y el espíritu de Elías, como dice que restaurará todas las cosas, es de que la restauración de la iglesia se dará, porque es final de los tiempos, para preparar la venida del Hijo de Dios. Así como Juan el Bautista preparó el camino, la venida, enderezó las sendas antes de que viniera Jesús, y cuando ya se manifiesta, él señala que ya había venido. En este caso, pues nosotros anunciamos que Cristo viene pronto y que por lo tanto hay que restaurar el altar de Dios para preparar el camino. Por eso mencionamos que en este caso, 1 Reyes 18:19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, que previo al arreglo del altar o a la restauración del altar, cuando se menciona aquí Elías, porque recordemos de que después de esto, Elías, después de la invocación que hacen estos profetas de Baal, Elías restaura el altar. Es decir, que en ese momento se está dando una guerra previo a la restauración del altar. Entonces, en este caso, Elías llama y convoca una guerra. ¿Qué significa? Que en los postreros tiempos va a haber una guerra entre profetas. No necesariamente va a ser una persona contra un brujo o una persona contra un falso, sino que inclusive pueden ser verdaderos profetas contra verdaderos profetas. Puede sonar en alguna manera ilógico, pero esta guerra no solo se va a dar entre profetas, puede ser que sea una mayor cúspide por causa de la restauración, pero también estamos hablando con relación a otros ministros que se conocería como la guerra de luz con luz. Ahorita hay más o menos destellos de estas guerras de luz con luz, pero se va a dar a mayor rango, y en mayor caso, pues con este caso de los profetas. Ahora avancemos acá. ¿Qué significa guerra? Dice: lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios de un mismo país. 2, pugna entre dos o más personas. 3, lucha, combate. La palabra profeta en el diccionario BDB, en el hebreo, que es el 5030 o el 5030, que es Navi, dice que uno es portavoz, orador, profeta. 1A profeta, 1B falso profeta, 1C profeta pagano. Y tenemos también lo que corresponde a profeta en el Strong Concordas, que es Navi. Dice que viene del 5012, que es profeta o generalmente hombre inspirado. Se ha traducido como profecía, profeta. Okay. Y como viene el 5012, que es Navá, que es raíz primaria, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración, en predicción o simple discurso. Se ha traducido como profetizar. La base que hemos también tomado para hablar de guerra entre profetas o guerra de luz con luz, es el caso de Marcos capítulo 9, del 38 al 40. Dice de la siguiente manera, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, en este caso, mencionamos que claramente hay una situación que se presenta de Juan el apóstol, un llamado por Dios, por Jesucristo mismo, por Dios mismo, en el monte, que llama para que estén con él y para luego enviarlos a predicar. Es decir, que su llamamiento era sumamente genuino, ya que el Mesías, el dador de la vida, y que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, fue el que lo llamó por parte de Dios Padre para que fuese apóstol. Y aún así, y también caminando con Jesús por varios tiempos, vemos cómo es que Él prohíbe a otra persona que está predicando también el Evangelio y que está haciendo las manifestaciones que Dios necesitaba. Porque la Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, en este caso vemos que Juan el apóstol
prácticamente prohíbe a otra persona que predique. ¿Por qué? Porque no estaban en la misma manera de vida que él. Por eso menciona aquí, dice, hemos visto a uno que en tu nombre echó fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. Vamos a poner un ejemplo así como que él no es de mi denominación, él no es de mi mismo ministerio, él no sigue mi misma doctrina. Entonces prácticamente le prohíbe, lo censura, por así llamarlo, a la otra persona. Claramente recordemos que aquí Jesús le dice que no se lo prohíba. También ya hemos hablado esto de diversas maneras, en el hecho de que Dios va a formar o puede llamar a alguien dependiendo cómo puede ser la persona. En el caso de Gadareno, que es el ejemplo tal vez más claro, que Jesús viene y libera al Gadareno, y el Gadareno quiere estar con Jesús, así como los apóstoles estaban con Jesús, pero Jesús le dijo no. Más bien ve, presenta a tu familia y cuéntale las grandes maravillas. De ahí en adelante no sabemos qué pudo haber pasado con el Gadareno. No sabemos si el Gadareno evangelizó a toda Gadara. No sabemos si salieron discípulos de los de Gadareno o inclusive de todas las personas a cuales Jesús le hizo alguna liberación o alguna purificación o alguna liberación o sanidad. No sabemos lo que ellos comenzaron a propagar, ya que recordemos que habían discípulos de Jesús que también estaban operando, por así llamarlo, en oculto. Si no estoy mal, no sé si estoy mal, si es José de Arimatea. Creo que él estaba siendo discípulo de Jesús, pero tal vez no públicamente. Entonces, habían otros que también tal vez lo hacían de esa manera, ¿verdad? Que estaban ocultos y que también tal vez predicaban, como tal vez uno de los otros casos es el caso de Apolos, que Apolos no se conoce necesariamente de dónde venía, o sea, quién lo evangelizó o quién le enseñó. No sabemos si fue discípulo de Juan el Bautista o fue de una de las personas que sé yo, tal vez predicó Pedro o Juan, de los dos enviamientos que se dan, porque recordemos de que Jesús hace 2 enviamientos. Y de esos 12 enviamientos primero fueron los 12 y después enviaron a 70. Entonces no sabemos qué tanto pasó. Pero a lo que quiero dar a entender es de que la forma de vida de ellos tal vez no era la misma que la de el apóstol Juan. Pero el apóstol Juan estaba censurándolos. ¿Qué quiere decir? De que actualmente personas están censurando a otras y prácticamente están entrando en una guerra. Y están prohibiéndolos y puede ser de que puedan ser enviados por parte de Dios y ellos pues los están censurando. Entonces esto es una de las bases que estamos tomando para ver la guerra de verdaderos contra verdaderos. Es decir, un verdadero apóstol está censurando a otro que también era verdadero. Ahora veamos lo que vamos a tocar el día de hoy, que son los profetas impíos. Jeremías 23:10. Hemos hablado de diferentes profetas, es decir, que cuando hablamos de profetas impíos es de que el enemigo va a operar, como se habla en la Biblia también, la operación de error puede comenzar a atacar a una persona que es verdadera. Es decir, no necesariamente va a llegar un hombre a atacar, sino con un espíritu, porque la Biblia habla también de sabiduría de demonios o ¿cómo se llama? Espíritus engañadores o doctrinas de demonios que van a enseñar o suministrar o impartir a personas, pero no necesariamente de que va a venir una persona literal, sino que es un espíritu que hagamos de cuenta, cuando uno lee la Biblia con una obra, puede tratar de venir a engañarnos o darnos una falsa revelación. No necesariamente va a ser una persona, sino un espíritu para influenciarnos o guiarnos a lo malo, que puede introducirse por de alguna manera por alguna puerta que nosotros hayamos abierto. Entonces, por lo tanto, si el enemigo comienza a operar y a obrar o a ministrar y suministrar, va a formar prácticamente a un profeta impío. Pero también una persona por un momento o este espíritu de impiedad puede influenciar a un profeta y manifestarlo en una impiedad para atacar en un momento indicado a un profeta verdadero. Claramente este profeta se puede arrepentir y volver al camino de Cristo. Eso no hay situación que no diga lo contrario. Que una persona se puede apartar y regresar porque el Señor lo manifiesta. En el caso, por ejemplo, de David siendo rey, siendo llamado, siendo ungido, ejecuta una maldad siendo el profeta, porque recordemos de que David fue profeta de parte de Dios. Eso no lo dice David necesariamente, sino que lo dice la Escritura, si no estoy mal, en el libro de Hechos. Creo que Pablo fue el que lo menciona, pero creo que Pedro fue el que lo menciona, que dice David siendo profeta. Entonces vemos de que él comete una impiedad, una corrupción, una maldad por un breve periodo de tiempo contra una persona. Claramente Dios viene y lo enjuicia
pero también él procede al arrepentimiento y él sigue como rey, sigue ejecutando su función ministerial, si lo queremos llamar de esa manera, y no le fue quitado el ministerio profético que tenía David, ya que como mencionamos, David era profeta. Sí hubieran consecuencias claramente, pero no fue quitado en sí mismo el ministerio, y el enemigo lo usó por un breve periodo de tiempo para ejecutar las maldades que hizo. Pero en este caso, la Biblia señala, Jeremías 23:11, directamente este pasaje que dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y vamos a leer la palabra impiedad. Tal vez puede sonar nueva para muchos, la palabra impío, impiedad. Ya recordemos que lógicamente cuando uno se mete a ciertos sectores, si lo queremos llamar de esa manera, de enseñanzas, por ejemplo, alguien que se mete en ingeniería, alguien que se mete en matemáticas, alguien que se mete inclusive a cuestiones de finanzas o inclusive a cuestiones de ventas o medicina, costura. Cada punto tiene su vocabulario, ¿verdad? Su conjunto de palabras que son de uso para esa situación. En el caso de la Biblia es de la misma manera. Hay palabras como impiedad o rebeldía o otro conjunto de palabras que son muy propias por causa de la verdad, y que no por eso se vuelven palabras religiosas, sino que se vuelven palabras necesarias porque colocan o contienen la suministración necesaria o por así llamarlo, la identificación correcta de lo que están realizando, ¿verdad? Ahora vemos la palabra impío que se está usando acá, porque hay otras palabras también. Recordemos de que a veces 5 palabras en hebreo pueden traducirse tal vez como de la misma manera, inclusive como lo hemos visto ahorita con respecto a la palabra sacal o la palabra bin o biná, creo que también vamos a ver, y yada, que se pueden traducir como entendido o entendimiento. Pero pues son palabras diferentes que se aplican en contextos diferentes. En este caso, la palabra impío que se utiliza acá es la palabra Janef, que es la 2610 del hebreo en el diccionario Strong Concord. Dice que es una raíz primaria y se traduce como ensuciar, específicamente en sentido moralmente. Se ha traducido en la Biblia Reina Valera como amancillar, contaminar, profanar, seducir. En el diccionario BDB, que es el diccionario de definición, dice la siguiente manera: 1. Ser profanado, ser deshonrado, ser contaminado, ser corrupto. Aquí aparece como cal, que es el A1, ser contaminado; A2, ser profanado, ser profano o ser impío. B y pil, A1, contaminar; A2, profanar, hacer impío, causar que sea deshonrado. Ya mencionamos anteriormente que cuando, por ejemplo, en este caso el diccionario BDB, tanto lo que aparece aquí como en el A, que es cal, o en el B, que es hipil o hipil, no sé cómo se pronunciaría, son características con respecto a la gramática o la forma de aplicarse. No sé si son en tiempos verbales, otras situaciones que son un poco técnicas que está revisando con respecto al hebreo para saber cómo aplicarlas, pero por esa causa se lo colocan aquí, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver también el diccionario de la Real Academia Española, para dar a transmitir o entender también un poco más a qué nos quieren dar a entender. Ya hemos mencionado, a veces damos la definición también con sinónimos o antónimos para que nos ayuden a captar qué nos están diciendo, en este caso con la palabra de impiedad. En este caso, impío, en la Reina Valera, en la Real Academia Española, dice que es falto de piedad, aplicado a persona, usado también como sustantivo. Bueno, aunque también alguien, por ejemplo, en piedad nos podemos hasta quedar cortos en saber qué podría ser piedad. Entonces veamos unos sustantivos. Dice que un impío es una persona cruel, impasible, duro, inflexible, despiadado. Esos son sus similares o sus sinónimos. El antónimo dice que es una persona pía o pío, piadoso, compasivo, clemente. Y el punto 2, que es falto de religión. Recordemos que claramente, como este es un diccionario secular, habla de religión como un punto de que una persona que hace culto a Dios o una persona que tiene una comunión con Dios. Esa sería como
traerlo a un vocabulario más centrado en la palabra, ¿verdad? Claramente alguien dirá, sí, pero la palabra religión es válida en la Biblia, porque cuando dice la religión sin mácula y sin mancha es enfocarse en las viudas o los huérfanos, pero hay una excepción, porque regularmente cuando uno mira la palabra religión, sí se puede, parte de su derivado se aplica como piadoso o pío, pero también sobre esa derivación habla también a veces de temor o ser reverente a los demonios. Entonces el apóstol, si no estoy mal, creo que fue el que le dijo, fue Santiago, cuando él hace mención de eso, también lo hace así como que, por ejemplo, el que dice ser judío, o el que se dice ser católico, el que se dice ser de fariseo, o el que se dice ser saduceo, debería ser esto, así como que nosotros somos tal cosa. Entonces, no necesariamente religión implica una consagración pura, pero eso es otro tema. Lo que quiero resaltar es de que cuando habla aquí en la Real Academia Española, cuando se habla de falto de religión, es falto de aquel que tiene comunión con Dios. Entonces dice que es aplicado a persona, usado también como sustantivo. Ahora, veamos sus sinónimos o similar, que es irreligioso, descreído, agnóstico, ateo. Y antónimos puede ser pío, piadoso, religioso. 3, también de la Real Academia Española, que dice contrario, hostil a la religión, aplicado a persona, usado también como sustantivo. Se ha traducido, pero tenemos similares como sacrílego, irreverente. Esto es muy importante aquí también. Esto de irreverente porque nos va a ayudar también a captar ciertas cosas. Porque, bueno, vamos a ver aquí el antónimo que es devoto, fervoroso. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vemos la palabra impío, en el caso que vimos anterior, son palabras muy fuertes. Por ejemplo, cuando habla alguien cruel, ¿verdad? Porque uno puede pensar que alguien que anda golpeando a otros o cuestiones demasiado explosivas, podríamos usar ese término, esa definición, ¿verdad? Pero cuando aquí hablamos de irreverente, un irreverente no necesariamente puede ser una persona explosiva en sus acciones, como en el otro caso que hablaba de cruel, sino que con una persona puede ser irreverente, una persona irreverente no necesariamente va a ser escandalosa, sino que también cuando miramos el antónimo, dice que es fervoroso. Es decir, que puede ser que una persona está dentro del evangelio y puede ser un impío en el sentido de que no es fervoroso para con Dios. Pero a veces pues nosotros pues podemos tener el concepto de que una persona impía puede ser así como que malvada, que mata, asesina, o sea, ni que tantas cosas pueden hacer. Pero no necesariamente va a ser de esa manera. Por eso vamos a ver esa parte del impío ahorita, cuando comencemos a ver versículos de ejemplo a que hace entender o para Dios qué puede ser una persona impía. Porque a veces nosotros podemos tener una imagen equivocada de lo que puede ser una persona impía, ¿verdad? O sea, alguien que por ejemplo, le pueda gritar a la multitud y que los golpee, no sé, una cuestión muy, muy sectaria, ¿verdad? Como se ha presentado en otros términos. Pero ahorita vamos a ver ciertos puntos de lo que puede representar para la palabra una persona impía. Y en este caso, como aquí menciona, irreverente. Y esto es lo que corresponde a guerra entre profetas y los profetas impíos. Vamos a resaltar Jeremías 23:11. También vamos a tomar otra base, otro versículo de Isaías, que nos va a ayudar a comprender el concepto de impiedad, de cómo se está ejecutando o cómo podría el enemigo comenzar a operar en nosotros para generar esta impiedad. Dice Jeremías 23:11. Esto es, por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y vemos este pasaje también de Isaías 24:5, que es el que nos va a ayudar para poder explicar lo que es una impiedad. En ese término dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, sempiterno. Ok, aquí no vemos que dice la palabra impiedad, pero esta palabra que miramos aquí que dice, y la tierra se contaminó, es decir, la tierra es la palabra, la palabra impiedad que estamos viendo del original, es decir, cuando uno comienza a buscar esa palabra de impiedad que se usa en el pasaje de Isaías, caemos a esta palabra, a este versículo, Isaías 24:5. Es decir, esta palabra contaminó es la misma palabra que creo que ahorita olvidé el nombre. Vamos a
retomarla. Es la palabra del griego Hanef. Hanef, no sé si es Hanef. Va. Entonces vemos acá en Isaías, creo que me fui muy atrás. Ok, ahí está. Entonces en Isaías 24:5, que esta palabra contamino es la palabra Hanef. Hanef, que es que la misma palabra que se utiliza para impío. Claramente, las tres palabras clave para traducir esta palabra Hanef es impío, profanar, contaminar o corromper. Son tres que se utilizan regularmente. Entonces, para una persona, a veces se utiliza más la palabra impío, pero a veces para ciertos lugares o cosas se utiliza profanar. Es decir, por ejemplo, profanaron mi templo o corrompieron su camino. Pero para una persona, él se volvió un impío. Entonces, ¿por qué? Porque él se corrompió, se profanó, no siguió lo santo, lo que era parte de Dios. Entonces aquí dice, y la tierra se contaminó bajo sus modelos. ¿Por qué? Entonces da el por qué se contaminó. Es decir, ¿qué causó que se corrompiera, que se contaminara, que se profanara? Y muestra tres cosas que son importantes, que vamos a ver que no hacen relación necesariamente a un comportamiento brusco, es decir, como en el caso que mencionaban, cruel. No necesariamente están haciendo una mención así como de alguien que puede andar ahí golpeando gente o gritando a todo mundo, sino que habla de ciertos puntos que hicieron. Dice, por ejemplo, aquí pues el profeta de la impiedad, dice, 1, traspasaron las leyes, Daniel 9:11, 2, falsearon el derecho, Isaías 24:5, y 3, quebraron el pacto, Ezequiel 44:6-8. Entonces, si nos damos cuenta, estas tres no necesariamente hablan de una persona que puede ser muy explosiva, sino que habla de, igual, independientemente de la actitud de la persona, va a aplicar este tipo de cosas. O por lo menos estas tres, en general, van a aplicar estas situaciones que vamos a verlas. Vamos a darles un poquito de detalle. Ahorita no cité claramente los versículos, y hay otros versículos que también se van a tocar, pero estos tres que vemos acá son como que principales para poder identificar, uno, de que si el enemigo puede estar operando en mí, porque puede estar pasando, y por lo tanto en una congregación, porque recordemos de que hay una diferencia que una persona esté en su cúspide, por así llamarlo, de santificación con Dios y esté ejecutando todo lo que Dios dice, y que comience a decaer, a diferencia de personas que ya están en eso, que tal vez para ellos es lo normal, es decir, están viviendo una impiedad y no se dan cuenta. Puede ser que están creyendo que están agradando a Dios y están viviendo en una impiedad. Entonces tenemos que considerar esa parte, ¿vale? Por supuesto, el enemigo puede usar de ese recurso para atacar a otros verdaderos. Puede decir, no, es que ustedes no están viviendo la realidad, o que ustedes son muy religiosos, o que ustedes son muy andan mucho en teologías y nosotros no somos así, y que nosotros amamos a Dios, y puede ser que ellos están manifestando una gran impiedad y según ellos están en la cúspide de su comunión con Dios, ¿verdad? Pero son unos grandes impíos. Y por eso vamos a ver aquí los puntos. En el punto principal aquí, Daniel 9:11, que habla de traspasaron las leyes. Que en unos casos, vamos a ver aquí, en los tres que acabamos, voy a regresar. En esas tres que miramos, por ejemplo, en el caso de quebrantaron el pacto, ese es el punto 3, habla como que una situación de no lo cumplieron, es decir, no lo llevaron a hacerlo. En el hecho de traspasaron la ley es como que me dijeron esto, pero yo voy a hacer lo contrario. Y en el hecho de falsearon el derecho, habla de que me dieron esto, pero yo lo voy a cambiar. Es decir, son tres actitudes diferentes. En un caso de no lo hago, en otro caso lo voy a hacer de otra manera, y en otro caso es que me importa. Entonces, esa es la diferencia. Claramente, vuelvo a repetir, hay personas que pueden ser pasivas y otras personas que pueden ser más explosivas, pero independientemente la maldad se aplica bajo esa manifestación de una manera verdadera. Por ejemplo, alguien viene y tal vez asesina a alguien a cuchillazos, pero otra persona viene y lo asesina colocándole veneno. Es decir, igual asesinaron. El método fue diferente. Uno tal vez fue un método violento y otro fue un método leve, pero igual es una muerte, es un asesinato, es un homicidio, ¿verdad? O sea, no... eso es lo que quiero resaltar. Ahora, veamos aquí el hecho de traspasaron las leyes. Daniel 9:11 menciona de la siguiente manera: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés,
siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, claramente observamos acá que está hablando Daniel de que no obedecieron la voz de Dios. Es decir, que Dios estuvo hablándoles y ellos no quisieron obedecer. Más bien se apartaron de su voz. Es decir, que Dios les decía, miren, yo quiero que vayan a la derecha. Ellos agarraban a la izquierda. Y por eso, cuando hablamos de la voz de Dios, recordemos de que, porque alguien dirá, es que yo nunca he escuchado a Dios. Pero recordemos de que Dios habla de diferentes maneras. Como lo habla el libro de Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente va a venir a señalarlos a Jesús, sino que nos va a hablar de diferentes maneras. Por la palabra, por predicadores, por amigos, por mi papá, por la mamá, por un anciano que nos topamos en la calle. Puede ser a través de diferentes maneras, no necesariamente va a ser una única manera. Claramente todas nos van a señalar a Jesús, cómo es su comportamiento o su forma de vida, pero lo que quiero resaltar es el sentido de que no estamos obedeciendo. No nos están hablando, decir alguien inclusive nos puede decir, mira, la Biblia nos enseña esto, y uno dice, no, eso no es así, y agarran para otra vía. Entonces, esto habla de traspasar la ley. Se está diciendo que algo no se hace y se termina haciendo, como el ejemplo que regularmente pongo de la ley de tránsito. Es decir, nos están diciendo que ese es un rojo, que se tiene que parar, pero hay personas que están rojo y le meten el acelerador para ir más rápido. Entonces ellos están traspasando la ley. O hay un letrero que diga, mire, hay que ir a 30 kilómetros por hora y ellos van a 50. Están traspasando, no están obedeciendo la ley, ¿verdad? En este caso, recordemos de que Dios también respeta ciertas leyes terrenales, porque las leyes terrenales también vienen en cierto punto de una sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Por eso que hay ciertas leyes de tránsito que claramente los gobiernos abusan o aplican mal, pero también hay momentos donde ayuda, por ejemplo, lo que corresponde al semáforo, de respetar o inclusive no virar en U, puede ser que nos ayude para que no tengamos un accidente. Pero claramente cuando uno va ansioso, quiere llegar rápido, uno dice no virar en U, y tal vez uno dice, no, bueno, yo voy a virar en U aunque ahí lo diga. Entonces la persona puede virar en U y puede ser que termine un accidente, porque por eso se puso el letrero, para evitar un accidente. Pero alguien dirá, no, pues yo no me voy a accidentar, lo hace y termina accidentado. ¿Por qué? Porque la idea de la ley era proteger a la persona. Pero a veces miramos la ley de tránsito como alguna manera de que, qué aburrido, me obstaculiza, ¿por qué se tarda tanto el semáforo? Y hacemos un caos, pero a veces no entendemos por qué es que está sucediendo de cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Dios está anunciando, Dios está hablando por su palabra, por predicadores, por consejos de diferentes maneras, pero alguien no está escuchando la voz. Eso se llama traspasar la ley. Entonces, es muy común que muchas iglesias podrían decirnos que nosotros obedecemos la voz de Dios, porque ¿qué iglesia va a decir que no obedece la voz de Dios? O que necesariamente, por así llamarlo, ministro no va a decir que no está obedeciendo la voz de Dios. O qué persona que se cree cristiana va a decir que está traspasando la ley de Dios. Es rarísimo, solo que alguien que sea muy centrado diga, sí, es que realmente lo estoy haciendo y que Dios le reveló y se arrepiente, ¿verdad? Pero realmente a veces estamos violando la ley de Dios, estamos traspasando la ley de Dios, pero no nos estamos dando cuenta. Y estamos actuando como impíos, pero pensamos que estamos en verdadera consagración. Y a veces también Dios envía a ministros o a personas a hablarnos, inclusive puede ser papá o mamá, o pues a través de algún familiar, o tal vez algún compañero en la universidad o del trabajo. Uno dice, no, es que tú eres muy religioso, o que tú eres muy... qué sé yo, estricto. Pero realmente no sabemos que Dios puede estar enviando a alguien, pero nosotros pues lo rechazamos por no discernir la voz de Dios. Entonces tenemos que identificar eso, inclusive cuando uno lee la palabra, también identificar que Dios nos está hablando a través de la palabra para poder llevarla a cabo. Entonces, por esa razón tenemos que estar bien atentos a discernir, escuchar la voz de Dios, inclusive pues aprender de qué manera Dios habla para no traspasar su ley. Por lo tanto, puede ser que muchas congregaciones están siendo impías, pero no saber que son impías. Entonces, por esa razón tenemos que preguntarle al Señor, mira, Señor, estoy manifestándome como muy impío y no saberlo. Y ya nosotros comenzar a aplicar el cumplimiento de, Señor, quiero obedecerte, y comenzar a obedecer la palabra del Señor.
Entonces vamos a ver el segundo punto, que es falsear el derecho. Isaías 24:5, creo que puse mal ahí el nombre de Isaías, pero ahorita lo arreglo. Isaías 24:11, que es el mismo versículo donde el cual tomamos la base, pero vamos a verificar ahorita la parte de a qué quiere entender, porque como falsear, pues podría a veces sonar como un poquito diferente a las palabras que usamos nosotros actualmente. Pues es entendible claramente, pero necesitamos entender un poquito más. Dice la siguiente manera. Isaías 24:5. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, veamos esto la Biblia, la Reina Valera, pero ahora veamos la Biblia de la Palabra. ¿Sí se llama la Biblia? Biblia de la Palabra. Dice la siguiente manera. Isaías 24:5, BLP. Sus habitantes profanan la tierra, violan las leyes, cambian las normas, quebrantan la alianza eterna. Esta es la Biblia de la Palabra. Con lo que cambian las normas, con lo que de las Biblias que aparecen en Bible Gateway, de todo lo que corresponde a español, si no estoy mal, creo que esta es la única que coloca cambian las normas. Y realmente no es una traducción mala. Este versículo, no estoy diciendo en la Biblia entera, sino que este versículo, porque cuando uno revisa la palabra hebrea que aparece aquí cuando habla de falsedad, que vimos en la Reina Valera 60, que también aquí lo que traducen como cambian, efectivamente la traducción se puede traducir como cambiar o mudar. Cuando uno verifica, bueno, hay más palabras que utilizan, ¿verdad? Pero en las primeras que aparecen hablan de que cambiaron algo o que mudaron algo o que están cambiando o están... por ejemplo, si no estoy mal, en el caso de Jacob dice que tú me has cambiado el sueldo varias veces. Es esta palabra falsear o cambiar. También, si no estoy mal, con José dice que se mudaran o que se cambiaran la vestidura, no recuerdo muy bien, pero también habla de cambiar o trasladar algo a otra cosa. Entonces, cuando hablan de falsear la ley, es de que la cambiaron a algo falso. Es decir, estaba esta verdad y ellos dijeron, no me gusta, vamos a cambiarla de esta otra manera. Entonces a eso hablan con falsear el derecho. No les gustó una norma que puso Dios, hagámosla de esta otra forma. No es válida, ¿verdad? O sea, para nosotros no nos gusta. Entonces, como no nos gusta, vamos a cambiarla. Entonces, eso es un falsear el derecho, falsear la ley, cambiar las normas. Y recordemos de que también esto es parte del espíritu de anticristo. Por eso dice la Biblia que el espíritu de anticristo va a venir a cambiar las leyes, los tiempos. Si no se me lo habla el libro de Daniel. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque a veces nosotros no tenemos una claridad de cómo Dios ejecuta o ejerce las cosas. Por eso ya hemos hablado en diferentes ocasiones, por ejemplo, en el caso del entendimiento, que dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y también que la Biblia menciona en el libro de Efesios que dice, provéeme sabiduría y revelación como tú la conoces. Es decir, no es el hecho como yo quiero conocerla, sino como Él la conoce. Por esa razón, hay situaciones que Jesús vino a aclarar. Es decir, cuando, por ejemplo, Jesús dice, todo aquel hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró juntamente con ella. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Aclarar el panorama, dio una realidad y una certeza a eso. ¿Por qué? Porque ellos solo agarraron ese sistema superficial y tal vez dijeron, bueno, yo no me estoy acostando con ella, pero estoy deleitándome en mi corazón. Y eso tal vez es lícito, dijeron ellos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas de que Dios nos ha dado a lo largo de los años o a lo largo de palabras o pues las deformaciones que se han dado conforme a los años y se está enseñando de una manera deformada. Claramente uno a veces puede pensar que es una verdad que nos están exponiendo y nosotros por confiados, porque a veces pasa que a veces uno, o por lo menos en mi caso cuando yo comencé en el Evangelio, tal vez confiaba diciendo ellos están predicando, ellos de plano deben saber la verdad y me la están dando. Y a veces uno, no es que uno sea desconfiado, sino que en el sentido de que cuando uno va comenzando el Evangelio, uno comienza a entender que no todos vienen con buenas intenciones y que no todos tal vez vienen preparados y un largo etcétera dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Uno tendría que examinar si lo que nos están haciendo, en lo que nos están dando es verdadero o no.
Eso no es necesariamente una forma de altercar contra alguien o desconfiar de alguien, sino que eso lo habla la Biblia. En el libro de Hechos, cuando habla de los bereanos que les predicaron de algo, Pablo, y que bueno, después fueron a revisar, como que a sentarse y a verificar lo que Pablo dijo, y claramente se dieron cuenta que era verdadero, ¿verdad? Y se alegraron aún más. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas nos dicen que a veces algo es de esa manera, y uno dice que sí, porque ellos de plano saben, y uno no. Pero uno no se ha dado cuenta, o uno no ha entendido lo que dice la Escritura, de que el Espíritu de Dios que está en nosotros nos enseñará las cosas. Es decir, que a veces uno le dice, no, es que él porque él sabe. Pero uno puede ir a preguntarle al Señor, Señor, enséñame, háblame, corrígeme, instrúyeme. Y ya el Señor le puede hablar si ellos falsearon el derecho, si ellos nos están dando una situación equívoca de las cosas. Y una de las cosas creo que se han malformado o enseñado por muchas cosas es el diezmo, ¿verdad? Hay personas que han falseado esa situación del diezmo en dos vías, porque aquí creo yo que hay dos vías. Uno, que hay personas que utilizan el diezmo u otras cosas falseándolo o cambiándolo para que ellos llenar sus bolsillos y hacerse ricos, o lo que es la doctrina de prosperidad. Considero yo que eso sería un falsear el derecho o cambiar las normas. Pero también, por otro lado, creo yo que hay personas que también, tal vez por ser bien intencionadas, en el sentido de ir en contra de la doctrina del diezmo, creo que también ellos han tenido la equivocación de quitar la doctrina del diezmo, en el sentido de tal vez ni siquiera hablarla, o en el otro caso de pues decir que no hay diezmo. Entonces, considero yo que los dos están mal. Considero yo que los dos están mal, los dos están falseando el derecho, solo que tal vez unos malintencionados y otros bien intencionados, pero de igual manera están cambiando, los dos están manifestando como impíos. Un impío explotando a alguien para sacarle dinero, y el otro impío no cumpliendo con la palabra del Señor que dejó establecida. También ya hemos hablado, creo yo, bueno, no tan frecuentemente, pero el diezmo no involucra necesariamente dinero. Se ha mal formado o se ha enfatizado que el diezmo es dinero, pero realmente no es necesariamente el diezmo dinero. El diezmo, como dice la Escritura, es el 10% de todo lo que tenemos, y eso involucra también nuestro tiempo. Es decir, si yo tengo un día de 24 horas, entonces yo le tendría que entregar a Dios mi tiempo, mi diezmo en el sentido de mi comunión. Es decir, yo voy, bueno, y se puede ir tal vez un poquito lógico lo que voy a mencionar, pero si yo tengo 24 horas, ¿cuál es el diezmo de 24 horas? Serían 2.4 horas, ese sería el diezmo. Por lo tanto, eso significaría que yo tendría que agarrar por lo menos 2 horas y media para ir a orar y a leer la Biblia con Dios. Colocándolo en ese sentido del diezmo. Diezmo no es una situación terrenal. El diezmo es un principio eterno que se aplica, pero lastimosamente lo hemos aplicado mucho más al hecho del dinero, en lugar de aplicarlo en términos espirituales, que eso sería tema para otro día, que es tal vez lo hablaríamos en otra situación. Pero a lo que quiero entender es de que se falsea el derecho, o sea, falsea o se cambian o se da un sentido diferente, no el verdadero que debería aplicarse, ¿verdad? Entonces yo creo que, claro, ahorita estoy hablando del diezmo porque es muy común, pero también podemos hablar de otras cosas, como lo que inclusive puede ser también, que es muy común hablar de las vestimentas. Me explico, es decir, hay personas que dicen, miren, hay que andar, la mujer y el hombre, la mujer que tiene que andar con falda. Y por otro lado, hay personas que dicen que no importa si va con falda o pantalón. Yo creo que, vuelvo a repetir, hasta cierto punto pueden estar los dos equivocados, están destruyendo, porque hay que entender la esencia de la espiritual primero para saber cómo repercute en lo físico. Es decir, que hay personas que pueden tener faldas largas, mujeres, y pueden estarse prostituyendo o seduciendo. Y puede ser que hay otras personas mujeres que pueden usar pantalón, pero no estaban seduciendo ni haciendo nada malo. Entonces, no es tanto el hecho de lo que se vistan, sino que es el espíritu que está operando dentro de ellas. Claramente, ese espíritu también va a manifestar algo físico, ¿verdad? Por ejemplo, regularmente los pantalones de mujeres, que son muy apretados a veces, lógicamente la administración es de tinieblas, porque se está manifestando más sus atributos, por así llamarlo. Entonces, la mujer tiene que ser entendida y entender de que un espíritu provocó
a nivel global, esa manifestación, y educó a toda la tierra para que se vista y se mueva en ese sentido. Entonces no necesariamente es que una persona puede nacer en su inocencia y pues le enseñaron a usar pantalón y siempre usa pantalón, pero no es malo. ¿Por qué? Porque fue una enseñanza global que fue aplicada a toda la tierra, o todos los creadores, ¿cómo se llama? Los habitantes de la tierra o de una región. Por eso que hay ciertos lugares donde culturalmente también ni existe el pantalón para ellos, ¿verdad? Pero lo que quiero entender es de que cuando uno ya entiende que el enemigo opera, por eso que son las mudas, porque ya bueno, creo que lo hablamos hace como 3 semanas, relacionado de que tanto Dios como las tinieblas galardonan con vestimentas. Por eso que conforme a los años, el enemigo ha galardonado a las personas que han violado, traspasado, por así decirlo, ciertos límites y les ha otorgado galardones de vestimentas. Y por eso que vemos desde que los 60s y toda esa línea, cada vez las personas usan menos ropa. ¿Por qué? Porque el enemigo, la seducción, la fornicación y todos ellos galardonan a cada persona y van brindando más y más hasta que es común ver a nosotros, tal vez una persona, lo que conocemos ahora como ropa de playa, qué sé yo, que estén descubiertos, porque para uno es normal, por así llamarlo, pero anteriormente no era normal, era profano, por así llamarlo. ¿Qué quiero entender con esto? De que hay muchas cosas impías que se están generando dentro de la iglesia, tanto personas que pueden ser bien intencionadas por el hecho de querer seguir la ley de Dios, como personas de que están mal intencionadas también y están enseñando. Entonces ambos cambiaron la ley. Ambos están comenzándose a mostrar de forma impía, pero uno con un manto tal vez de religiosidad y el otro con su manto de libertinaje. Pues, o sea, ambos, pero realmente la manifestación de impiedad es la misma. Ahora veamos acá el último caso, que es quebrantar el pacto. Ezequiel 44, 6 al 8. Dice de la siguiente manera. Perdón. Sí, Ezequiel 44, 6 al 8. Ahora, para entender Ezequiel 44, 6 al 8, que lo que habla Ezequiel prácticamente son varios puntos que, para poder entenderlo mejor, puse versículos previos. Y prácticamente lo que hace referencia a quebrantar el pacto, no necesariamente está hablando de lo que hablamos de traspasar la ley, en el sentido de que me dijeron de que hiciera esto y yo no lo voy a hacer, en el sentido de que no oír la voz de Dios, o en el otro caso de me están diciendo esto pero no muy me gusta, lo voy a hacer de esta manera. Entonces en este caso quebrantar el pacto va en el punto de no hacer lo que ya está establecido. Por ejemplo, un contrato. Si uno firma un contrato con la empresa y la empresa dice que tenemos que entrar de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, entonces quebrantar el pacto significa que tal vez uno llega a las 10 de la mañana y se va a las 3 de la tarde. Está quebrantando el pacto. Se quedó en algo y se está haciendo algo que no es correcto. O simple y sencillamente ni siquiera llega a trabajar y quiere trabajar en su casa, cuando el contrato estipula que tienen que llegar presencial, y algo que está preestablecido, y algo que está escrito y que inclusive se firmó y dijeron estamos de acuerdo con hacerlo. Entonces están quebrantando el pacto. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos Génesis 14, 17, dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué significa acá? Aquí claramente está mencionando de que ha violado el pacto. Es lo mismo que quebrantar el pacto. ¿Por qué? Porque aquí vemos de que, recordemos que el pacto que Dios sí había hecho con Abraham, recordemos de que primeramente Dios trató con Abraham, era que la situación era de que toda aquella persona que iba a entrar en el pacto con Dios, o todo el que naciera, tenía que ser circuncidado para comenzar a vivir bajo el pacto que Dios ya había preestablecido con Abraham. Pero ¿qué pasa? Ellos nacían en Israel y yo no me quiero circuncidar, o esto para qué va a ser necesario. Entonces ellos comenzaron a violar el pacto. Por eso habla aquí incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio. Aquella persona será cortada de su pueblo. Es decir, aquellos que no quieren partir el pacto, bueno, que les vaya bien, pues, porque no quieren ser parte de mi pacto y quieren los beneficios del culto, del templo y las otras situaciones.
Y ahora vamos a ver otro pasaje de Levítico. Esto es Levítico capítulo 26, del 14 al 15, de la Biblia de las Américas. Puse la Biblia de las Américas por cómo lo menciona, porque es un poquito más entendible. Dice de la siguiente manera: pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos. 15. Si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Entonces, ¿qué pasa? En este caso dice que ellos menosprecian y dicen, no quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Están quebrantando el pacto. Quedamos en algo y no lo están cumpliendo. Y eso es lo que hay que entender también en el caso de este evangelio. Cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos hablando de un pacto. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona, por eso nosotros cuando uno lee la Biblia, nos dicen este es el antiguo pacto y este es el nuevo pacto. A veces uno lo ve como una cuestión de solo divisoria, por así llamarlo, de puntos de esto es antiguo pacto, es el nuevo pacto, como de clasificar, ¿verdad? Pero realmente nos están diciendo este es el pacto que Dios estableció con aquellos que creen en Él. En el sentido de, cuando uno cree en Jesús como Señor y Salvador, uno está estableciendo un pacto entre Dios y nosotros. En el sentido de que, bueno, yo quiero ser salvo, entonces yo voy a entrar en pacto contigo, porque yo quiero mi salvación. Y por lo tanto, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer, porque eso está en tu pacto. Es decir, tú estableciste este pacto y todo el que entra en este pacto entrará en una salvación. Eso es lo que está mencionándonos la palabra del hecho de seguir a Jesucristo. Entonces, cuando uno declara a Jesús como Señor y Salvador, está entrando en un pacto. Por lo tanto, tenemos que cumplir lo que corresponde a ese pacto. Por eso la Biblia habla de el nuevo pacto, la nueva alianza que tendremos con Él. Si nosotros la violamos, no podemos ser partícipes. Y entre una de las cosas que Dios ha establecido en este pacto es el bautismo en agua. Anteriormente se estableció lo que correspondía a la circuncisión, pero actualmente se establece lo que corresponde al bautismo en agua. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay personas, inclusive en ciertas congregaciones, donde no predican y no se enseña el bautismo en agua porque dicen, no, es que eso es religioso. Bautizarse en agua es religioso y no lo vamos a hacer porque eso es una... Pueden poner un montón de situaciones, pero ellos tal vez no bautizan en agua, entonces ellos están prácticamente quebrantando el pacto. También podemos mencionar la Santa Cena o algunas otras cosas que sí fueron claras y dejadas por Dios. Ahora, esto todo nos va a ayudar a entender lo que dice Ezequiel, y dice de la siguiente manera: Ezequiel capítulo 44, versículos 6 al 8. Biblia Reina Valera, dice versículo 6: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. 7. De traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Recordemos de que Dios ya había establecido cosas como lo que corresponde a la forma de ejercer los sacrificios, quiénes tenían que ejercer los sacrificios. Es decir, Dios ya había dejado escrito. Es como cuando uno entra a un trabajo y le dan uno un manual de cosas que se tienen que hacer. Si uno viene y no la hace, uno está violando algo de los protocolos, o a veces las normas. Por ejemplo, en cierto caso, las muy conocidas normas ISO, ¿verdad? Que a veces se utilizan para certificar a una empresa que esa empresa está siguiendo los mejores procesos o términos de calidad y algunas otras situaciones, y por eso esa empresa está bien evaluada y uno confía en la empresa porque está siguiendo las normas o los procedimientos de calidad, como se menciona, o en este caso normas ISO, y por lo tanto al cumplirlas se tiene un fruto, por así llamarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si no estoy mal, creo que son algunas normas, no me recuerdo el nombre, de unas normas bancarias. Entre las normas de los bancos manejan, creo yo, que son 3 tipos de colores. No me recuerdo mucho, creo que era uno azul, uno amarillo y uno verde o algo así.
de que cuando uno entra, dependiendo del color, es el nivel de acceso que uno puede tener. Es decir, si uno tiene cuando uno llega a la empresa y uno tiene un gafete, hagamos de cuenta amarillo, uno no puede entrar hasta cierto lugar. Si uno ya tiene el rojo, tal vez puede tener más acceso, pero no tanto. Y si tal vez uno tiene el azul, ya tiene acceso inclusive a los servidores o al área de informática. Caso contrario, si no tiene esos gafetes, no entra. Entonces, ¿qué pasa si alguien viola la norma? Es decir, que alguien viene y pasa por todos lados, inclusive tal vez ni pusieron las llaves y alguien, o sea, por causa de eso se termina robando algo. Es decir, es una persona externa, está entrando a algo que por no estar aplicando las normas, en este caso las normas de seguridad, según el gafete y otros puntos que también se manejan en esos sectores bancarios. Entonces la persona extranjera entra y puede tal vez estar ahí viviendo y la persona es, ay, ahí ese qué es, pues ahí vino a visitarnos, ¿no? Entonces a eso es lo que a eso es lo que queremos dar a entender acá, que los sacerdotes tenían que venir de la línea de Aarón, sus hijos, inclusive los levitas tenían que ejercer ellos porque a ellos se les fue encargado. Por eso, si no estoy mal, el rey Usías, cuando él siendo rey trata de suplantar a los sacerdotes, es decir, a ejercer el oficio sacerdotal y levantar incienso a causa de su altivez, Dios lo enjuzga con la lepra, porque le dice, mira, tú no tienes que estar ejerciendo como sacerdote, eso no te corresponde a ti, nos corresponde a nosotros. Entonces, imagínense que alguien que era rey de Israel está ejerciendo eso y le cayó un juicio. Imagínense una persona extranjera que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, que lo están colocando dentro del templo para que ejerza un oficio sacerdotal. Eso para Dios era una abominación. Entonces, ¿qué quiere entender esto? Y esto es bastante importante también con relación a la restauración de todas las cosas con lo que se conoce en el libro de Nehemías, porque en el libro de Nehemías una de las cosas que se hicieron fue revisar la línea genealógica si realmente venían de los sacerdotes y se dieron cuenta de que muchas personas que estaban ejerciendo el sacerdocio dentro del templo no estaban en la lista de los sacerdotes aprobados o en la línea genealógica y los tuvieron que echar de esa administración. ¿Qué quiere entender esto? Quiere entender que puede ser de que hay personas que están predicando en púlpitos que dicen ser profetas y no lo son, que hay personas que son pastores, porque a veces le atacan mucho a los profetas, pero puede ser que una persona que esté en el púlpito diga que es pastor y no es pastor, que porque sacó un título de teología, porque a veces pasa que sacan un título de teología y luego de sacarlo les dan una iglesia, ellos tal vez ni son pastores, tal vez Dios no les dio o no les otorgó ese ministerio y ellos pues sacaron tal vez su diplomado o doctorado, maestría en divinidad o teología y les dan una iglesia y ellos están ejerciendo. ¿Qué pasa? Él puede ser de que por muy buena intención que tenga, él no es pastor. Y él lo están colocando dentro de eso y no es adecuado, no es correcto. Y él prácticamente por todo el esfuerzo que quiera hacer, por mucho que quiera dar, no es su oficio. Entonces están poniendo a alguien que no corresponde. Entonces, y eso haciendo de cuenta una persona con un buen anhelo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pueden ser personas que se metieron dentro del evangelio y están ejerciendo, es decir, son incircuncisos de corazón, como aquí dicen, circuncisos de corazón y incircuncisos de carne. Es decir, personas que no están bajo el Espíritu de Dios, que no han sido nombradas por parte de Dios y que tal vez los hombres lo pusieron ahí o él mismo se puso y está ejerciendo de una mala manera. Entonces él está siendo una persona impío. O el mismo pueblo también está siendo impío porque lo pusieron a él. Entonces él no está realmente en la búsqueda del cumplimiento de la palabra de Dios, sino que él está en busca de otras cosas. Entonces habría que quitarlo de ese lugar, porque a la hora del mantenerse sigue en esa impiedad y está manifestando, impulsando a gente de la impiedad. Por eso dice pueblo rebelde. Entonces, por esta causa, menciona aquí también el versículo 7, para contaminar mi casa, ofrecer mi grosura y la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Entonces vemos aquí que nosotros al no cumplir con la palabra, no cumplirlo con lo que ya está estipulado en la Escritura, por ejemplo el bautismo en agua, la Santa Cena o algunas otras manifestaciones de culto en el sentido como la alabanza y la adoración que Dios requiere, al no estarlas haciendo porque no quiero, porque la menosprecio, porque eso no debe ser así, porque eso que es muy religioso. Entonces, ¿qué están haciendo? Están violando
el pacto. Por esa razón, ahora que han cambiado la gente no le gusta, por ejemplo, decir pastor o no le gusta decir otra cosa. Entonces cambiaron a la palabra coach o líder o algún otro tipo de cosa. Ellos están faltando al pacto y están colocando líderes y no ministros de parte de Dios. Y ellos están prácticamente ejerciendo un problema dentro del cuerpo de Cristo. Por eso que a veces hay muchos problemas en las congregaciones, porque hay mucha gente carnal en puestos altos. Eso lo dice la palabra cuando dice no coloques a neófitos o incrédulos, porque no sea que por ser influenciados por Satanás se terminen altivando o ejerciendo de una mala manera dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Dios dejó establecido cosas en la palabra, pero lastimosamente la gente, a la hora de no querer cumplirlas y comenzar a agarrar otro tipo de situaciones por menospreciar la misma palabra, entonces acarrean y se desvían y se van en otros, están violando o quebrantando el pacto. Yo voy a poner un ejemplo que creo que es, no sé si qué tan común sea, pero lo voy a mencionar porque creo que es importante. Hay muchas personas que a veces no leen la Biblia. Y cuando uno a veces menciona que hay libros apócrifos, es decir, que libros que no están en la Biblia, que no están dentro de los 66 escritos, por ejemplo, y cuando, por ejemplo, el muy conocido libro de Elías, el libro de Enoc, por ejemplo, entonces las personas a veces prefieren ir a leer el libro de Enoc o a otros libros apócrifos que leer la Biblia. Entonces, hay personas que dicen que no importa que lo lean, otras personas dicen que sí importa. Pero el punto sería esto. ¿Por qué si Dios dejó lo que nosotros conocemos como Biblia de 66 libros, por qué andar buscando en otros lugares? ¿Y por qué ponerle más importancia a leer otros libros que leer la misma palabra? Si esto fue lo que nos dejaron, lo que nos dieron, pues esa es la palabra, si no estoy mal, Timoteo dice, confórmate con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que ir indagando, ir viendo un montón de libros apócrifos si tenemos la santa palabra de Dios que está ahí para nosotros, para llevarla a cabo? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Como mencionaban en el libro de Génesis, que estamos menospreciando la palabra de Dios para ir a ver a saber ni qué escritos son, porque realmente algunos dicen que sí es de Dios Enoc o algunos otros libros. Yo realmente no me enfatizaba en eso. Pero aquí voy con eso, de que ellos menosprecian esta palabra para ir a buscar otras palabras que están fuera de lo que Dios dejó como canon, y ellos se meten a indagar y buscar y tal vez se leyeron todos los apócrifos y tal vez todos los de Enoc y todo eso, pero no han leído la Biblia. Entonces, ¿qué están haciendo? Menospreciando la palabra de Dios, y por lo tanto, ¿qué están haciendo? Están faltando al pacto. También hay personas que a veces se la pasan leyendo solo libros cristianos y no leen la Biblia. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Menospreciando la palabra y yéndose por otras manifestaciones, cuando debería ser nuestro... Con esto no quiero decir que no se lean libros cristianos, lo que estoy diciendo es de que no se le está poniendo la importancia, se está menospreciando la palabra del pacto, y nosotros deberíamos enfatizar más. Es decir, a veces la gente puede leer 20 libros cristianos y no se ha leído ni siquiera la Biblia completa una vez. Entonces, para mí, personal, eso ya es algo personal, creo que eso es menospreciar la palabra. Creería yo un equilibrio, pues, de que alguien lea bastante la palabra y también lea el libro. No considero que necesariamente sea malo. Siempre todo se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no va a decir qué leer el libro leer y qué libro no. Porque también hay personas de que devoran un libro que se les pone enfrente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es el mejor guía para eso. A lo que quiero entender es, no menospreciemos la palabra, porque al menospreciarla y al no cumplirla, estamos moviéndonos en impiedad. Por lo tanto, una persona, al no ponerle importancia a algo como el bautismo en agua, está moviéndose tal vez de una manera impía, porque no está menospreciando el pacto, está menospreciando la dirección, la guía de parte de Dios, y no lo quiere hacer, está siendo rebelde al pacto y algunas otras cuestiones que Dios ha dejado en la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que acoplarnos. Todo lo que la palabra diga, nosotros tenemos que decir, Señor, yo lo quiero hacer, no quiero ser impío, no quiero ser rebelde. Porque recordemos de que al no hacer algo de que Dios nos ha dejado, vamos a entrar en lo opuesto. Si el cumplir la palabra me lleva a una santificación, si el cumplir la palabra me lleva a una sabiduría, una inteligencia, o alguna prudencia, o algunas otras cosas que hemos estado leyendo o viendo en la Biblia,
Entonces, eso va a ser lo contrario. Por lo tanto, se va a corromper, se va a profanar. Cuando se habla de una profanación, por ejemplo, cuando se habla de profanar el templo, significa que alguien hizo algo que no era debido en ese templo, que hizo lo contrario. Por ejemplo, cuando dice que se profanaron de las copas o de los instrumentos santos que se tenía y lo usaron para beber vino o para sus orgías o prostituciones. Entonces ellos profanaron lo santo. Algo que no se tenía que usar para ese tipo de cosas, que se tenía que usar para lo que consagrado, lo están usando para la maldad. ¿Qué significa? De que nosotros, siendo hijos de Dios, creyentes, que teníamos que ser vasos de oro, de incienso, como ya lo hablamos en un tema, estamos siendo llevados y no colocando la santidad de Dios, sino que otras profanaciones. Porque lógicamente al no cumplir la palabra, hay otra cosa que estamos cumpliendo en tinieblas. Por lo tanto, tenemos que dejar esa impiedad. Es decir, y por lo tanto, estos profetas impíos van a guiar al pueblo en estas manifestaciones. Vamos a mostrarlas acá. Entonces, un profeta impío, en resumen, ya que lo hablamos así de manera genérica, pero uno, lo que va a hacer el profeta impío va a ser traspasar la ley. Dos, es decir, por ejemplo, uno, no le va a poner, o sea, Dios va a estar hablando algo y él tal vez va a estar trasladando otra palabra que no es la que Dios quiere. ¿Para qué? Para hacer desobedecer al pueblo. Dos, falsear el derecho, es decir, el profeta puede dar una mala interpretación de la palabra para sus propios beneficios o propósitos, o cambiarla porque dice que él tal vez cree que tiene la última revelación o porque cree que Dios le habló. Entonces él está falseando el derecho. Y tres, también está quebrantando el pacto. Está dando una mala interpretación de lo que puede ser este pacto de parte de Dios. Por lo tanto, lo está menospreciando. Por lo tanto, la gente no lo está llevando a cumplirlo. Por lo tanto, tenemos un problema de quebrantamiento del pacto. Entonces, esto es lo que va a hacer un profeta impío. Y tenemos que tener bastante cuidado con esto. Y pedirle al Señor que nos revele. Uno, si alguien es profeta, no caer en esto. Y si alguien ya está cayendo en esto, que le pida al Señor. Porque también esto nos va a ayudar a saber qué enfoque tener. Uno, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Dos, ayúdame a tener la certeza y claridad de entender tu palabra como tú necesitas y requieres. Y tres, cumplir lo que ya está prescrito de parte de Dios para que lo vivamos y andemos en él. Muy bien, entonces vamos a orar para finalizar, para que nos ayude, porque como ya mencionamos acá, va a haber profetas verdaderos que se van a enfrentar contra esto. Y cuando hablamos de enfrentar, no únicamente va a ser el hecho, por así llamarlo, de directamente a veces con el profeta, porque a veces nosotros nos podemos topar con personas que fueron formadas en esa línea de impiedad sin ellos saberlo. Y cuando uno hable con ellos, pues nos pueden entrar en contienda contra nosotros o contra una persona que sea un profeta verdadero, y él va a tener problemas. Inclusive reeducar a un pueblo como tal puede ser difícil para guiarlo sobre una misma línea, porque ya tienen muchas cosas formadas y mal formadas que pueden entrar en contiendas, en corrupciones y otro tipo de cosas. Por eso que hay congregaciones con corrompimiento, profanaciones que hay dentro del mismo cuerpo, y tal vez las personas no se han dado cuenta. O sea, tal vez ya lo saben, pero nadie quiere decir nada y quieren seguir en la misma línea, ¿verdad? Como en el caso de, si no estoy mal, en Corintios, Corintios o 2 Corintios, no recuerdo, cuando se hace mención de que una persona dice, ¿y cómo es que se ha visto tal cosa de que alguien se meta con la esposa de su padre? Entonces dice, quitad aquel perverso entre vosotros. Es decir, ¿ustedes por qué le están dando lugar a esa persona? Pues porque, o sea, como que lo están ignorando, así pecó, ahí está. Entonces lo que voy con esto es, pidámosle al Señor para ver si estamos, el enemigo nos está guiando o nos está atacando con la impiedad para apartarnos y tener prácticamente la ayuda con Dios, porque uno claramente diría, no, es que yo no soy así, pero recordemos de que a veces las cosas son tan sutiles que ni siquiera nos podemos dar cuenta de algo. Ya el enemigo, pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Si yo tengo una línea recta, vamos a poner, esto sí lo voy a dibujar, con eso termino. Si yo tengo una línea recta, por ejemplo, esto es una línea recta, o hagamos de cuenta que es recta. Entonces yo tengo esta línea, entonces ese es el camino que yo tengo que seguir. Entonces yo comienzo aquí desde aquí abajo y voy subiendo.
y yendo y tratando de caminar en línea recta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo, voy a dibujar aquí otro color. Si yo vengo y alguien me desvía, inclusive el desvío no necesariamente puede ser, hagamos de cuenta, si yo inicio de acá, si me desvían en un lapso de unos 10, por ejemplo, unos 10 grados. Entonces, esto de acá, por muy pequeño que sea, pero al final va agarrando perdón, creo que lo moví, perdón. Voy a volver a dibujarlo aquí. Entonces, hagamos de cuenta, aquí está la línea recta. Aquí. Entonces, si yo tengo aquí un ángulo de 10 que alguien me desvíe, entonces claramente yo voy a tener un desvío. O sea, claro, entre más voy avanzando, más me voy separando del punto inicial, de mi meta. Entonces, no digamos a alguien, pues, que imagínense que lo desvíen con 90 grados. Entonces, él agarra una perspectiva totalmente diferente, una línea contraria, pero como el enemigo es sutil, puede desviarme un poco, pero como yo sigo caminando y caminando en esa maldad, me voy desviando cada vez más. Entonces, por eso tenemos que entender de que a veces el enemigo puede haber estado trabajando con nosotros o ministrándonos tinieblas o alguna otra cosa desde hace años y poco a poco nos está llevando al camino de tinieblas y camino de tinieblas y camino de tinieblas y al final nos estemos manifestando y uno de repente dice, bueno, pero si antes sentía la presencia de Dios, ¿por qué ahora no? O ¿por qué si antes esto y lo otro y ahora ya no? ¿Por qué? Porque el enemigo nos engañó y sutilmente fuimos encaminados a un lugar donde no debíamos. Claramente nadie quisiera eso, ¿verdad? Pero a veces pasa. Entonces, para finalizar, vamos a orar para pedirle al Señor Jesús que si estamos siendo ministrados por un espíritu de tinieblas, que Dios nos abra los ojos para rechazar lo que está aquí, lo que se está presentando, y para nosotros comenzar a caminar bajo la verdad de Dios y no corromper las cosas. También entender de que no necesariamente es que alguien pega gritos, sino que también alguien puede, como menciona aquí claramente, tal vez no grita, no dice nada, pero está violando la ley. Está cambiando la interpretación de las palabras, no está queriendo cumplir con cosas que están estipuladas y tal vez las menosprecia, porque también se menciona cuando se habla de quebrantar el pacto un menosprecio. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, venimos delante de ti para que tú nos libres de la impiedad, para que no haya una administración de impiedad en nosotros o en los profetas que tú has enviado, por lo cual ellos cuando alcen su voz puedan indicar el camino verdadero, la verdadera revelación de la palabra, la verdadera forma de dirección del pacto que tú estableces y que no desvíen a un pueblo. Y también si en dado caso nosotros estamos teniendo esta impiedad, líbranos de, y también ayúdanos a rechazar toda impiedad para predicar o proclamar un verdadero evangelio y ser libres de todo espíritu de impiedad. Y también si nos tocará en que enfrentar a personas que están moviéndose impíamente, uno, saber cómo enfrentarlos y también saber, Señor Jesús, si en dado caso les extiendes misericordia para que sean salvos, nosotros saber cómo exponer de una verdadera manera la razón de este evangelio para que puedan ser sacados de condenación. Y por otro lado, amado Padre, queremos hoy pues rogarte tu misericordia para estar atentos, para no confiarnos, más bien estar, como dice tu palabra, velando para el cumplimiento de tu palabra. Porque puede ser que no le hemos dado importancia a cosas que deberíamos estar en importancia, como en este caso, para no quebrantar tu pacto. Puede ser que estemos menospreciando o estamos pecando y no le estemos dando tanto interés a eso y ya hemos endurecido nuestro corazón. Perdónanos y ayúdanos, por favor, y dirígenos para serte fieles eternamente y para siempre. A ti la gloria, amado Padre, a ti la honra, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.